estuvieron la semana pasada en el curso, en las pláticas con el pastor, pueden pasar al salón, amén. Gloria a Dios. Santo es Dios, amén. Los voy a invitar, mis hermanos, a que se pongan de pie en reverencia a nuestro Señor Jesús y me acompañen en el libro Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Mateo, mis hermanos, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1 al 14, amén. ¿Me indican con un amén si lo tienen? Gloria a Dios. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oremos, mis hermanos. Señor bendito, Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Bendecimos y alabamos tu santo nombre. Te pedimos que seas tú, Señor, quien hable en esta hora a tu pueblo, Señor, quien hable a mi vida, Señor. Toma control, Espíritu Santo,
Y que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Padre. Que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y que podamos llevar a cabo, Señor, lo que tú nos ordenas en tu palabra. Que podamos ser obedientes, Señor, y estar en tu camino por siempre. En esta hora te doy gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos? Santo es Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor, mis hermanos, es muy claro al hablar en su palabra, amén. Y aquí en este libro de Mateo nosotros podemos decir y podemos pensar, pero han pasado muchos años, han pasado mucho tiempo de lo que el Señor le dijo a sus discípulos y no ha sucedido nada, amén. Tal vez en estos tiempos, amén, hay muchas personas, incluso hijos de Dios, que dudan, amén, dudan de la venida de Cristo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que veamos en esta hora, amén? Que aprendamos, que seamos obedientes, mis hermanos, pero ante todo que estemos alerta, amén, porque todos sabemos que Cristo viene, pero para que sucedan, amén, ese día tan hermoso, ese día tan glorioso, ¿qué tiene que pasar? Vamos a pasar, mis hermanos, por pruebas, por luchas, amén, por tribulación. Como título, mis hermanos, yo le puse a esta prédica que el Señor me inquietaba, señales del fin, amén. En la mañana cuando estaba en mi trabajo, yo le decía al Señor, Señor, sé tú quien hables, amén, porque en estos tiempos habrá muchos predicadores, amén, pero son predicadores huecos. ¿Por qué? Porque tal vez podrán saber mucha palabra, amén, pero ¿dónde queda el Espíritu Santo, amén? Porque un verdadero hijo de Dios debe de estar equilibrado en la lectura de la palabra y en lo espiritual, amén, porque es de lo que nos llenamos, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Por eso debemos de ser obedientes. ¿Y qué se nos viene a la mente, mis hermanos? ¿O qué pensamos al escuchar esta palabra? Señales del fin. El Señor ha permitido que nosotros estemos de pie. Ha permitido, mis hermanos, que nosotros permanezcamos en su santuario, amén. Porque a pesar de que se vino esta pandemia, el Señor siempre ha estado con nosotros. El Señor no nos ha dejado y Él es fiel para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y a pesar de que a veces le fallamos, nos descuidamos, el Señor tiene un inmenso amor, amén, que aún así nos sigue amando. Pero es cuestión que nos dispongamos como hijos de Dios a buscarle. Y más cuando vemos que estas señales se están cumpliendo. ¿Cuáles señales? Las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, uno de los temas que está agarrando mucha fuerza para los cristianos es la santidad y la venida de Cristo. Pero lamentablemente hay cristianos, mis hermanos, que se han olvidado de que el Señor viene pronto por su iglesia. Se han olvidado, mis hermanos, y han llevado un cristianismo a la ligera. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se está viviendo un cristianismo moderno. Porque queremos hacer lo que a nosotros nos parece, pero sin consultar a Dios, sin consultar al Espíritu Santo, quien es el que nos va a guiar, amén. Y nosotros debemos de ser una iglesia santa, pura, para que cuando Cristo venga, nos haya trabajando, amén.
y que podamos irnos con Él, porque qué triste será que en un abrir y cerrar de ojos Cristo venga por su iglesia y nos quedemos. ¿Qué vamos a decir? Señor, pero yo servía en tu iglesia, yo servía, Señor, en tu casa, yo iba y enseñaba, yo iba y predicaba, yo hacía esto, hacía lo otro. Pero a veces hasta en el más mínimo detalle nos descuidamos. Y recordemos, amén, que nuestras vestiduras deben de estar sin mancha alguna, mis hermanos. Por lo más mínimo que sea el pecado, mis hermanos, debemos de estar siempre a cuentas con Dios para poder estar bien delante de Él y que Él nos haya, amén, preparado, nos haya sirviendo. En este texto de Mateo donde acabamos de leer, mis hermanos, Dios nos muestra su grande amor para con nosotros, porque sabemos, amén, que este mundo y nuestro servicio a Dios no es fácil, porque ahora sí podemos decir que los que estamos aquí somos privilegiados, porque este camino es de valientes, amén. Porque no cualquiera se atreve a dejar las cosas del mundo y a estar en el camino de nuestro Señor Jesús. Pero si tú y yo, mi hermano, estamos aquí, debemos de disponernos aún más. Amén. Debemos de ser unos hijos de Dios llenos de la presencia. Porque ¿qué será si como título llevamos ser cristianos? Pero ¿cómo está nuestra vida? O si verdaderamente estamos buscando a nuestro Señor, si verdaderamente le estamos diciendo, Espíritu Santo, te necesitamos de ti, queremos aprender aún más, porque cada día aprendemos algo nuevo en la vida cotidiana, pero mucho mejor y si aprendemos algo en el camino del Señor, porque es mucho más maravilloso, porque nos trae mucho más beneficio. Nuestra mente, mi hermano, nuestro pensar debe de estar en lo celestial. Recordemos que no somos de este mundo. A veces nos enfrascamos o a veces le tomamos mucha importancia a las cosas terrenales, pero nos estamos olvidando de lo espiritual. Porque al fin, y todo lo que hagamos en esta tierra, aquí se va a quedar. Claro que no es malo, mis hermanos, que ustedes se esfuercen, amén. Porque nosotros podemos trabajar y si le somos fieles a Dios, el Señor nos va a bendecir. Pero siempre teniendo en cuenta, amén, que Dios es primero. Porque si hay algo, amén, que le está quitando el primer lugar al Señor, pues vamos ahí a detenernos, amén, a analizar en qué le estamos fallando al Señor, en qué nos estamos descuidando, amén. Y aunque nosotros sabemos que servimos a un Dios justo, a un Dios poderoso y soberano, luchamos día a día con un enemigo tramposo, amén, con el enemigo que el Señor lo reprenda. Porque el enemigo solamente busca destrucción. Él siempre ha querido ocupar el lugar de nuestro Señor, pero hasta este momento no se le ha hecho posible y no se le cumplirá, amén, ese deseo. Porque nuestro Cristo es más grande, nuestro Cristo es más fuerte y porque sabemos que Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario, amén. Porque sabemos que tenemos un Dios, Rey de Israel y de la gloria. Y porque de algo estamos seguros, que si estamos con Cristo, amén, aunque venga lucha, aunque venga prueba o tribulación, amén, estaremos confiados. Porque sabemos, mi hermano, que debemos de estar parados sobre la roca, cimentados en Cristo. Porque si no estamos cimentados en Él, viene un viento fuerte y nos mueve. Amén. Por eso nuestra vida debe estar siempre en comunión con el Señor. Amén. Siempre buscando y tratando, amén, de hacerlo lo mejor posible para Dios, amén. El enemigo sigue con ese enojo, con esa frustración, amén, que a lo largo de la historia, y lo vemos
en el pueblo de Israel, lo vemos con los discípulos, en la iglesia primitiva, que el enemigo siempre ha estado atacando, amén. Pero sabemos que nosotros tenemos a alguien más fuerte, que es Jesucristo. Porque Satanás pensaba que al momento de engañar a Eva, de engañar a Adán, amén, le iba a ganar la partida a nuestro Señor, amén. Pero no fue así. Porque Él no contaba con que el Padre de los cielos enviaría a su Hijo, amén, para rescate y salvación de cada uno de nosotros. Y esto no le pareció, amén, porque al pueblo de Israel le venían luchas, pero ellos siempre estuvieron confiados, amén. Recordamos, amén, que en las plagas que nuestro Señor mandó a Egipto, todo aquel que estaba bajo la cobertura de nuestro Señor, todo aquel que formaba parte de ese pueblo tan hermoso, amén, el Señor los libraba. Porque cuando el ángel de la muerte, amén, pasó por aquellos lugares, por aquellas casas de Egipto, pero que él miraba, amén, que esta sangre estaba sobre las puertas, amén. Él no entraba, amén, y no les podía hacer daño a los que estaban adentro. Así que en este tiempo, mi hermano, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos cubre, amén. Y si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, vendrá el enemigo a querernos atacar, amén, pero no podrá. ¿Por qué? Porque nuestra vida es de Él. Y al momento que Él viene y quiere atacar nuestra vida, el Espíritu Santo, esa luz resplandeciente que hay en nuestra vida, amén, será el ejemplo, será como la señal de que si es un hijo de Dios verdaderamente, amén. Pero el enemigo, al no poder con Dios, nos ataca a nosotros y siempre por una u otra forma nos quiere derrumbar, por cualquier detalle, amén. Nosotros hemos visto, mis hermanos, y se hablaba en predicaciones anteriores, que debíamos de ser fuertes, amén, que debíamos de estar agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos lo que este año pasado, este 2020, todo lo que sucedió, nos entristece a cada uno de nosotros el ver que muchos hijos de Dios, amén, ya no están con nosotros en este lugar, que ahora son como hijos pródigos. Pero si hay algo, mi hermano, hay una esperanza, amén. Y esa esperanza es en Cristo. Porque sabemos que aunque ellos anden en el mundo, amén, Cristo los espera con los brazos abiertos. Porque Cristo vino a darnos salvación a cada uno de nosotros, amén. Y Jesús nos habla, amén, de muchas señales que pueda haber de su venida. Nos habla por lo menos de 4 señales del fin de los tiempos, amén. Una de las señales que podemos ver son los engaños, amén. ¿A cuántos no los han engañado, amén? ¿Cuánto se nos ha dicho de que va a venir algún maestro, algún predicador, amén? Y en algunos otros lugares, amén, los han engañado con la palabra. ¿Por qué? Porque hablan a su conveniencia, porque no son verdaderamente hijos de Dios, amén. Y en el versículo 4 y 5 vemos algo de lo que nos menciona sobre el engaño, amén. Porque dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y es verdad, mis hermanos, han venido muchos diciendo en estos tiempos que son hijos de Dios,
que son el Cristo, amén. Tal vez podrán hacer señales, podrán hacer prodigios, amén. Pero el Señor es muy claro y nos habla: mirad que nadie os engañe. Pero ¿cómo le vamos a hacer, mis hermanos, para no ser engañados, amén? Para no caer en el juego de aquellos falsos profetas y maestros. Nosotros como hijos de Dios debemos de profundizar en las Escrituras para tener bien en claro lo que el Señor habla en nuestra vida. Y como principal, mis hermanos, como hijos de Dios, que nunca falte la oración, la comunión y comunicación con nuestro Señor Jesucristo, y el ayuno que nos fortalece, porque Cristo dio el ejemplo, amén. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, aún en ese desierto lo quiso tentar, mis hermanos, al Señor Jesús, pero no pudo. Porque el Señor Jesucristo sabe y conoce todas las cosas, amén. Y es por eso que nosotros debemos de estar metidos con el Espíritu Santo, llenos de la presencia de nuestro Señor Jesús. Porque para eso estamos aquí, mis hermanos, para eso hemos venido a los pies de Cristo, para llenarnos de su poder, para llenarnos de su gloria. Y es Él quien nos dará, mis hermanos, la sabiduría, el entendimiento y discernimiento, mis hermanos, para que no podamos ser engañados y que podamos estar firmes en Cristo, amén. Sabemos que el enemigo es muy mentiroso, amén, y siempre quiere utilizar cualquier artimaña. O si a nosotros tiempos pasados en el mundo nos llamaba la atención algo, pues el enemigo siempre quiere tratar de seducirnos por ese lado, amén. Por lo que a ti o a mí, mi hermano, nos llamaba la atención o nos llenaba, siempre quiere perturbar nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque Satanás, sabemos que él solo vino para hurtar, matar y destruir, amén. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, amén, habla aquí sobre esto, amén, donde dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, amén. Él quiere destruir nuestra vida, Él quiere destruir tu alma, amén. Él sabe que Cristo va a venir por su iglesia y no quiere que tú y yo, mi hermano, nos vayamos con Él, amén. Él quiere, amén, quitarle y arrebatarle las almas a nuestro Señor Jesucristo, pero no tenemos que dejarnos. Y ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo ante estos ataques, amén? ¿Nos hemos quedado quietos, amén, sin hacer nada? Es tiempo, mis hermanos, que nos levantemos y le sirvamos a nuestro Señor Jesús de todo corazón, amén. Creo que ya es el tiempo, amén, que dejemos las cosas del mundo a un lado y que vivamos para Cristo, amén. Porque sabemos que en Cristo tenemos la fortaleza. Y como hijos de Dios debemos de dejar todo, amén, todo lo que estorba nuestra vida, todo lo que no le agrada a nuestro Señor, lo tenemos que desechar, amén. Dejarlo a un lado, porque nuestra vida le pertenece a Jesucristo. Porque ese cuerpo, amén, el cual el Señor te presta, el cual el Señor te ha otorgado en esta vida, es el templo, amén, el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Verdaderamente somos unos hijos de Dios, amén? Pero algo muy hermoso, y es que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, amén, menciona un poco adelante algo que nos trae alegría, amén. Yo al leer este versículo, yo glorificaba el nombre del Señor y yo me gozaba, porque dice que el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, amén. Porque Cristo es la vida, amén. Porque muchos temen morir, porque sí es necesario, amén, y tiene que pasar que algún día nosotros vamos a morir. Pero lo que debemos de tener en cuenta, que a dónde va a ir nuestra alma.
Estamos seguros, amén, mis hermanos, ¿a dónde irá? Es por eso que en esta vida, amén, es el tiempo, es la oportunidad de que tú le sirvas a Cristo, de que tú te arrepientas. ¿Por qué? Porque la salvación, amén, es por gracia, es gratis, mis hermanos. No hay un costo, un precio, el cual te tengan que cobrar las instituciones, las iglesias. ¿Por qué? Porque ese precio ya lo pagó Jesucristo. ¿Y cómo podemos pagarle ese amor tan grande que tuvo para con nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cómo haremos, mis hermanos? Si a veces no nos queremos despojar de las cosas que dañan nuestra vida. Por eso es necesario que tú y yo nos despojemos de todo eso que no le agrada a Dios, amén. Porque el Señor es muy claro y Él le dice a sus discípulos: tengan cuidado, amén, ante la trampa del enemigo. Tengan cuidado ante la trampa que mucha gente está cayendo hoy en día, que muchos hijos de Dios han tambaleado, amén, y han caído. Pero tú y yo, mi hermano, debemos de estar fuertes, debemos de estar en constante oración para que todos estos hermanos vuelvan, amén, al camino del Señor. Porque sabemos que el Señor usa a cada uno de los que están aquí presentes. El Señor usa nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios llevamos ese mensaje, amén. Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que redarguye a la persona, amén. Pero si nosotros no estamos llevando la palabra del Señor, si nosotros no estamos llevando el mensaje de salvación, ¿cómo personas van a venir a los pies de Cristo? Si no estamos trabajando, amén. Porque el Señor necesita obreros, porque la mies es mucha, amén. Pero estamos dispuestos verdaderamente a servirle al Señor Jesús. Santo es Dios. La segunda señal, mi hermano, que nos alerta, amén, que nos hace ver que Cristo pronto viene, es turbación. Y lo habla en el capítulo 6 y 7, amén, de Mateo. Dice en el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Turbación. Turbación es parecido algo a la palabra engaños, amén. Porque turbación es cuando entra confusión. Porque a veces ha entrado confusión a nuestra vida. A veces falsos predicadores y profetas han hecho, amén, que entremos en confusión. Y muchas de las veces ya no sabemos ni qué hacer, ni qué camino seguir. Porque debemos de tener muy en claro, mi hermano, que si algo vamos a hacer o algo tenemos que dejar de hacer, tenemos que consultar al Espíritu Santo, amén. Porque muchas iglesias no lo están consultando y están haciendo lo que ellos quieren, amén. Y tristemente, si no se ponen a cuentas con Dios, si no buscan del Espíritu Santo, amén, muchas de esas iglesias, muchas de esas almas se van a perder. Pero Jesucristo no quiere que ninguna alma se pierda, que ninguna alma perezca, sino que todos procedan, amén, al arrepentimiento que es en Cristo Jesús, amén. Porque vendrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sabemos que en diferentes partes del mundo, mis hermanos, han pasado muchas cosas, amén, que la gente se asombra. Y muchas veces se molestan con Dios, amén. O le reclaman al decirle: Señor, ¿por qué has mandado esto? Pero aquí es muy clara la palabra de Dios, porque dice
y es necesario que todo esto acontezca, amén. Y si pasó, amén, esta pandemia, es porque es necesario que esto acontezca. Y le damos gracias a Dios, amén, porque en medio de esta pandemia el Señor nos ha enseñado muchas cosas. Creo que a cada uno de nosotros el Señor ha hablado en nuestras vidas, amén. Y el Señor nos ha hecho madurar en muchos aspectos de nuestra vida espiritual. Porque ya no tenemos que ser más, mis hermanos, niños de pecho, amén. Como los niños recién nacidos, no debemos de ser más como ellos, amén. ¿Por qué? Porque a veces en el camino del Señor aún somos como esos bebés, amén. Pero el Señor quiere que nosotros maduremos en el Evangelio, que maduremos en su camino y en su palabra, amén. Porque Él, como Padre de amor, Él nos enseña todas las cosas. Cuando nosotros tenemos un hijo o una hija, siempre tratamos, mis hermanos, de darle lo mejor. Siempre tratamos de enseñarles para que en esta vida ellos se puedan hacer valer solos, amén, por ellos mismos. Y para que en el día, amén, que nosotros ya no estemos, que faltemos, amén, pues que ellos sepan conducirse. Pero hay algo muy importante. Si a esta educación no añadimos la palabra de Dios, ¿será que nuestros hijos irán por buen camino? Es por eso que tú y yo, mi hermano, debemos de enseñar a nuestros hijos, porque son las futuras generaciones. Ellos son hijos de Dios, es el pueblo de Dios, amén. Y es por eso que tú y yo nos debemos de esforzar y disponer a enseñarles. Así de igual manera, Cristo nos enseña nuestra vida, amén. Pero Él quiere que tú te llenes, que tú te empapes de la palabra, que te intereses más, amén. Que te apasiones por la obra de Cristo, que le sirvas con amor, amén, con pasión. Porque ¿qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Y Jesús lo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces, amén. Pero nuestro papá que está en los cielos, Él nos quiere mostrar, amén. Él nos quiere enseñar aún más cosas. Pero si tú y yo, amén, no le buscamos, ¿cómo va a ser esto posible? Es necesario que tú te dispongas y le busques de corazón, amén, con amor. Y si estamos fallando, que tengamos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, amén. Porque debe de ser un arrepentimiento, mi hermano, de corazón, amén. Y no solamente remordimiento, porque a veces tal vez podamos confundir estas palabras de lo que es el remordimiento, amén, y el arrepentimiento genuino. Pero Cristo quiere que nos arrepintamos, amén, verdaderamente, y no que solamente sintamos remordimiento y que volvamos a hacer las cosas del mundo, amén, que volvamos a practicar el pecado, aún estando en el camino de Dios. Sí, amén, aún estando en el camino de Dios. Porque a veces el ser humano está tan confundido como hoy, amén. Hoy como nunca el ser humano, amén, se ha corrompido. Ya no buscan de Dios, no quieren saber nada de Él. Porque el enemigo, amén, está queriendo ganar y acaparar a las personas, amén, con los deleites del mundo. Y a muchos les parece, amén, de su agrado, a muchos les parece satisfacción, y muchos acceden, amén, a las cosas que les ofrece el enemigo. Tal vez nosotros diremos: Señor,
Bueno, te queremos servir, queremos predicar tu palabra, amén. Queremos que esta iglesia, amén, se llene para tu gloria, para tu honra. Pero es verdad, mis hermanos, y es muy necesario que en verdad, amén, le sirvamos al Señor de corazón, que en verdad, amén, nos entreguemos a Él. Que es necesario que dejes esos deleites de la carne, amén, que te despojes de ellos y le sirvas de corazón. Porque de qué sirve tener una iglesia, amén, de 5,000, 6,000, 7,000 miembros, si de la mayoría, amén, de ellos no buscan verdaderamente a Dios, si son unos cristianos modernos que solamente vienen domingo tras domingo, pero salimos de aquí del santuario del Señor y nos olvidamos, amén, y volvemos a hacer las cosas que le agradan al enemigo, porque pensamos que estamos bien, amén. Pensamos que con venir un día a la semana, que con venir un domingo, y el Señor ya va a perdonar nuestros pecados, amén. Claramente el Señor nos va a perdonar, pero si tú te arrepientes de verdad y lo haces de corazón, porque sabemos que el Señor es grande y el Señor es todopoderoso y no tiene que ser burlado, amén. Si nos hemos arrepentido de algo, amén, que hemos cometido y no le agrada a Dios, ya no volvamos a hacerlo, porque nos estaríamos burlando, amén. Si estamos cometiendo este pecado ocasión tras ocasión y venimos y pedimos perdón, ¿y de qué nos sirve, amén, pedir perdón si lo seguimos haciendo? Nuestro Señor Jesús quiere una iglesia apasionada, amén. Y siempre yo me llevo el ejemplo, mis hermanos, de esa iglesia primitiva, amén, como sin importar ellos buscaban al Señor. A pesar de que los perseguían, de que los azotaban, amén, de que padecían por el nombre de Cristo, ellos jamás se detuvieron, amén, en predicar la palabra del Señor. Nosotros que podemos hacerlo en estos tiempos, amén, vamos a hacerlo, mis hermanos, vamos a disponernos. Y le doy gracias al Señor, amén, porque si Él en esta hora está hablando a nuestra vida, es porque Él quiere un cambio verdadero en nosotros, es porque Él quiere que en verdad, amén, valoremos, amén, ese amor de Cristo, que despertemos y nos quitemos esa venda de nuestros ojos y podamos ver que todas estas señales están pasando, amén. Y que Cristo pronto viene y que no se nos tiene que olvidar, porque tal vez a veces se nos ha olvidado, amén. Tenemos que recordar y ser muy constantes en la palabra de Dios, amén. Tenemos que ser esos representantes, esos embajadores de Cristo en la tierra, pero que representemos verdaderamente bien a nuestro Señor Jesús. Porque vemos ese esfuerzo, amén, que hacían los discípulos, que se disponían en servir al Señor Jesús, amén. El Señor te puede usar, amén, así como los usaba ellos, también te puede usar a ti. Puede usar a cada uno de los que están aquí en este lugar. Pero es necesario que te dispongas, amén. Turbación es confusión en nuestras vidas. A veces hemos entrado, amén, que nos sentimos solos, entramos en desesperación, en angustia, en confusión, amén. El Señor va transformando nuestras vidas, el Señor va levantando a la iglesia, amén. Y Él es quien nos va a enseñar a nosotros, porque a veces, mis hermanos, es necesario que tú profundices en las Escrituras, pero que te pongas en las manos de nuestro Señor Jesús, que le digas: Espíritu Santo, habla mi vida, enséñame, no quiero leer nada más por leer, amén. Quiero que verdaderamente, Señor, hables a mi vida y líbrame, Señor, de que yo malinterprete las Escrituras, porque debemos de tener cuidado, mis hermanos, en lo que hablamos,
en lo que enseñamos y en lo que predicamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos yendo por el camino de nuestro Señor Jesús, si nos estamos desviando, amén, y si nosotros, amén, damos un mensaje que tal vez sea nuestro, o damos una palabra, amén, equivocada de las Escrituras, y si no tenemos al Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas personas se van a perder, amén. Y es al contrario. Creo yo, mi hermano, que cada uno de nosotros tenemos ese anhelo, estamos en ese mismo sentir, amén, que vengan almas a los pies de Cristo, que vengan almas buscando a este Salvador, a ese Salvador, el que algún día rescató nuestra vida, que rescató nuestra alma, porque la palabra de Dios, amén, es para todo aquel, amén, que se acerque y crea en el Señor Jesucristo. A veces nos hemos quedado con esta palabra, pero tenemos que salir, amén. Tenemos que mostrar esta palabra, debemos de ser ejemplo, porque recordemos que somos esa luz, amén, en medio de las tinieblas. Una luz no puede estar escondida debajo de un almud, debajo de un candelabro. En nuestro hogar, mis hermanos, compramos un foco, es para que alumbre, ¿verdad? Esa es la función de un foco, amén. Si una habitación, amén, si el patio está oscuro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues compramos un foco y ya hay luz, amén. Pero ¿qué pasa si este foco no sirve? Amén. A veces muchos de nosotros, así está nuestra vida, estamos apagados, amén. No somos esa luz en medio de las tinieblas, porque a veces toda aquella persona, amén, que necesita de nuestro Señor Jesús, que tal vez todavía ellos, amén, estén en las cosas del mundo y tengan esa venda, amén, que estén cegados, pero ellos buscan esa luz resplandeciente que es Cristo. Pero si nosotros formamos parte de ese cuerpo, que la cabeza principal es Jesucristo, así también nosotros, nuestra vida debe de alumbrar, amén, que tengamos que ser ejemplo y que no tengamos que ser piedra de tropiezo, mis hermanos. Porque aquí el hecho como hijos de Dios es ganar almas, no alejar almas, amén. Porque el Señor en aquel día nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que dejaste de hacer, amén. Porque a veces el Señor te ha hablado: hijo mío, te mando que hagas esto, amén, que prediques la palabra, que vayas y le hables a tal persona, y a veces nosotros no lo hemos hecho. Y todos estos puntos concuerdan. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque a veces tal vez nos sentimos confundidos, porque a veces no buscamos del Señor Jesús, porque no le pedimos ese discernimiento, porque no le decimos: Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Por eso a veces no entendemos las cosas y no obedecemos. Pero ¿qué pasa si verdaderamente, amén, esa llama, ese fuego del Espíritu Santo no se apaga? Si ese aceite, amén, en tu vida no mengua, amén. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Que cuando Él habla en nuestras vidas, nosotros vamos a entender que es nuestro Señor Jesús, amén. Y podamos obedecerle, mis hermanos. Podamos, Señor, llevar a cabo tu palabra, Padre. Porque esa es nuestro anhelo, amén. Servirte por siempre. Otra de las señales es dolores, amén. Y vemos en el versículo 8 y 9, amén. Dice en el 8, amén: y todo esto será
principio de dolores. El 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Y todo esto es principio de dolores. Amén. ¿Qué nos decía en el versículo número 6? Y que era necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en el versículo 8 nos recalca nuevamente, mis hermanos, donde dice, y todo esto será principio de dolores. Amén. Porque vendrá, mis hermanos, toda prueba, toda lucha, toda tribulación. Amén. Pero el Señor no podrá o pondrá, mis hermanos, en nuestra vida una prueba, amén, de la cual no podamos soportar o no podamos pasar, mis hermanos. Porque es necesario de que acontezca todas estas cosas. Amén. Que haya hambres, pestes, terremotos en lugares que tal vez no es común. Amén. Que haya terremotos. En muchas partes se han inundado. Amén. Vemos ahora, estas semanas atrás, de Estados Unidos, cómo cayó esa fuerte nevada. Amén. Y muchas personas sorprendidas. Y a veces ellos no comprenden. Amén. Que estas son señales. Amén. Que nos están hablando que nuestro Redentor y nuestro Cristo viene. Y os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Hay en algunos lugares, mis hermanos, donde nuestros hermanos en Cristo están sufriendo, amén, persecución. ¿Por qué? Porque los persiguen. Amén. A muchos los están matando. ¿Por qué? Por predicar este mensaje de salvación, por hablar del nombre del Señor Jesucristo. Muchos están padeciendo por Cristo, pero aquí el Señor es muy claro y dice, y todas las gentes van a padecer por causa de mi nombre. Pero tenemos una esperanza. Amén. Y se nos viene a la mente una palabra en la cual podamos recordar y decir, para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir me es ganancia. Si muero por causa del nombre de Jesucristo, pues damos gloria a Él. Amén. Alabamos su nombre. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo entonces ese trabajo, estaremos haciendo esa función verdaderamente como hijos de Dios. Porque este es nuestro mandato como hijos de Dios, que llevemos esta palabra, este mensaje de salvación a todo el mundo. Amén. Para que las personas puedan conocer, amén, puedan conocer a Jesucristo. Yo me quedaba un poco en shock, mis hermanos, al ver un documental donde mencionaban que había algunos lugares, algunas partes del mundo en los cuales todavía no llegaba, amén, la palabra del Señor. No conocían, amén. Y es necesario, amén, que la palabra del Señor, el mensaje de salvación, sea expandido por todo el mundo, amén, para que todas estas personas vengan al camino de nuestro Señor Jesús. Porque sabemos que este tiempo, amén, es el tiempo, amén, de la cosecha, es el tiempo, amén, de servirle al Señor, porque sabemos que Él hará la obra, mis hermanos, porque Él vive, Él reina. Amén. Sabemos que hay tanto dolor en este mundo y que se acabó el amor. Nos podemos preguntar, ¿se acabó el amor? A veces nosotros nos hemos enfriado, amén, mis hermanos. Nosotros nos hemos descuidado y no recordamos, no le hemos pedido a nuestro Señor Jesús: Señor, regresa a mi primer amor.
¿Cómo estábamos, mis hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo? No cabía ese gozo, esa alegría, amén, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estábamos alegres, porque estábamos maravillados, porque habíamos conocido al Rey de la Gloria. Y muchas de las veces ese amor, ese primer amor se ha perdido en nuestra vida. Y es justo y necesario, mis hermanos, que pidamos al Señor. Queremos ser como al inicio, amén, mis hermanos, que ese primer amor no decaiga. Porque en esos tiempos servíamos con pasión, amén. Sin importar nada, dejábamos lo que estuviéramos haciendo por servir a Cristo. Y tal parece que en estos tiempos, por las comodidades, amén, o por las cosas cotidianas, a veces no le damos el lugar que el Señor Jesucristo merece, amén. A veces hay cosas, amén, que están sobre nuestro Señor. Y es ahí donde le estamos fallando. Porque nosotros hemos escuchado muchas veces, mis hermanos, la palabra idolatría, amén. Y tal vez habrá muchas personas que son religiosos y que podrán especular en que la palabra idolatría solamente se refiere a algún objeto, amén. Pero hay a veces que nosotros, amén, nos estamos volviendo así idólatras en otras cosas, amén. A veces el dinero nos puede alejar del Señor, amén. O hemos pensado qué cosas, amén, nos han estado alejando o apartando a nuestro Señor Jesucristo. Ya no le dedicamos tiempo como antes, amén. Y si no le dedicamos tiempo como antes y le abrimos esas puertas al enemigo y el enemigo entra en nuestra vida, amén, pues mucho menos nos vamos a dar cuenta de estas señales que están ocurriendo, amén. O vamos a pasar desapercibidos que Cristo pronto viene. Y muchos podrán decir, pero la palabra de Dios lleva años predicando, años que se le dice a las personas, Cristo viene y no ha venido. Es ahí cuando a veces entra esa confusión en nuestras vidas. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo es soberano, amén. Nosotros no estamos para comprender, amén, lo que el Señor habla en su palabra o para cuestionarlo, sino que como hijos de Dios estamos para obedecerlo, amén. Siempre debemos de estar dispuestos a servir al Señor Jesús. Y si Él habla en nuestra vida, nosotros podamos obedecerle, amén. Porque a cuántos nos gusta, amén, que esto tiene que ser, amén, mis hermanos, pero cuánto nos gozamos, cuánto nos alegramos cuando nuestros hijos obedecen, cuando nuestros hijos son unos hijos obedientes, amén. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos se desvían, amén? O no están en el camino del Señor, o no nos obedecen, pues nosotros nos entristecemos. Y en base a esto, a este ejemplo, mis hermanos, tú y yo como hijos de Dios tenemos que obedecerle. Y cuando Él hable a nuestra vida, poder cumplir lo que el Señor nos dice, amén. Padres se han levantado contra hijos, amén, y viceversa, y se ha alejado el amor de las familias. Y hay muchas cosas, amén, que han estado ocasionando daño en nuestras vidas, ocasionando daño a las familias, porque el enemigo ha querido destruir tu familia, ha querido destruir tu vida.
El Señor tiene un propósito muy grande para ti, amén. Para cada uno de ustedes el Señor los va a usar, amén. Pero es necesario que te dispongas. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor. Y si en estos tiempos está escaseando ese amor, en Cristo lo podemos encontrar, amén. Porque Él es nuestro Rey, Él es nuestra salvación. Y Él tiene un grande y infinito amor para cada uno de nosotros, amén. Que ese amor no se termina, ese amor no se acaba, amén. Que es un amor verdadero. Y tal vez a veces nosotros nos hemos sentido que no somos dignos delante de Dios, que no somos dignos delante de su presencia. Pero lo más hermoso es de cuando buscamos a la presencia de nuestro Señor Jesús, cuando buscamos al Espíritu Santo y que es Él que nos redarguye, amén. Sentimos su presencia y su amor, amén. Que podemos sentirnos confiados. Muchas veces, mis hermanos, el Señor ha hablado a mi vida, amén. Pero de lo que yo me quedé sorprendido es que hoy en la mañana en mi trabajo tuve que revisar algunas unidades y cuando ando yo revisándolas, mis hermanos, pues no había nadie, amén, de operadores, andaba yo solo y puse unos cantos de adoración. Y me quedé sorprendido, amén, porque yo entre lo que yo andaba haciendo y andaba revisando, yo les decía, Señor, que seas tú quien hable a tu pueblo, amén. No quiero ser yo, amén, porque no quiero que sea palabra de hombre. Si vas a hablar en este día, que seas tú por medio de tu Hijo. Yo estoy dispuesto, amén, a servirte, estoy dispuesto a alabarte. Y al escuchar estas hermosas alabanzas, hermanos, que es raro, amén, de mí, empecé a llorar. Muchos compañeros me podrán decir ahí en el trabajo, lo bueno que estaba solo y no te miraron que estaba llorando. Pero lo que ellos no saben, que es lo que yo estaba sintiendo, amén. Que en medio de esas unidades, de esos trailers, yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Porque yo tenía tiempo, amén, que yo oraba, que yo le servía al Señor, que el Señor hablaba a mi vida, pero hoy me sorprendió, amén. Hoy me cautivó el Señor Jesús y le doy gloria y honra a Él, amén, porque pude sentir una vez más su presencia. Y cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo, es ahí cuando tú y yo aprendemos y no nos queremos alejar de nuestro Señor Jesús. Es cuando verdaderamente valoramos ese sacrificio en la cruz, porque estamos experimentando algo tan hermoso, amén. Y siempre cuando sentimos la presencia del Señor, queremos estar ahí constantes, amén. Porque en las manos de nuestro Señor nos sentimos seguros. Porque fuera de Él, amén, no hay protección, amén, mis hermanos. Fuera de Él no hay salvación, no hay bendición para nuestras vidas. Y si tú y yo, mi hermano, sentimos ese fuego, ese poder, esa presencia del Espíritu Santo, amén. Hay personas allá afuera que también quieren sentir ese poder, que también quieren experimentar, amén. Entonces levantémonos, mis hermanos, y vayamos a llevar el mensaje de la salvación, amén. Que será el Espíritu Santo quien hará la obra en las vidas de las personas, amén. Y que podamos ser una iglesia obediente a nuestro Señor Jesús. Que podamos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Que toda aquella persona que venga a este lugar sea llena del poder de Dios. Que pueda experimentar la gloria de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Amén. Porque solamente a Él le alabamos y le adoramos. Amén. No hay con qué pagar
a nuestro Señor Jesucristo por ese amor para nuestras vidas. Una de las señales también, mis hermanos, es el odio. ¿Cuántas de las veces nosotros nos hemos encerrado, hemos endurecido nuestro corazón, amén? Y tenemos un resentimiento o tenemos odio, amén, hacia alguna persona, hacia algún hermano en Cristo, amén. Y que este odio que te está perturbando en tu vida no te está dejando avanzar en el camino del Señor. Pero a veces nos aferramos, amén, porque queremos ser nosotros mismos, amén. Queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas, queremos hacer las cosas con nuestro carácter, amén. Pero verdaderamente el Señor así quiere que actuemos de esa forma. Recordemos cómo el Señor Jesucristo, amén, hablaba a sus discípulos, cómo Él iba predicando la palabra, cómo Él trataba a la multitud, aquellas personas. Así, con ese grande amor, nosotros debemos de ser igual, mis hermanos. Debemos de dar amor a las personas, amén, de querer y amar a nuestro prójimo, porque si decimos, amén, que amamos a nuestro prójimo, amén, pero si verdaderamente no lo hacemos, si solamente es de palabra, porque también a veces, mis hermanos, hemos dicho, amamos a Jesucristo, Señor, yo te amo, pero odiamos a nuestro hermano, o tenemos algo contra él, o en el más mínimo detalle no queremos perdonarle. Y déjame decirte que la salvación, mi hermano, es individual. Aquí cuando Cristo venga, amén, no se va a llevar familias o iglesias, amén, por conjunto, o que la salvación abarque para un grupo. Debemos de tener en cuenta que esa salvación es individual y que debemos de cuidarla y no descuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado, amén. Dios es bueno y maravilloso, mi hermano, y es por eso que el Señor quiere que tú en esta hora, si tienes algo contra tu hermano, contra alguien de allá afuera, amén, que tú perdones, amén. Porque así como el Señor también nos perdonó nuestros pecados, nuestras faltas, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros? Amén. Porque ¿de qué nos va a servir, mi hermano, que hablemos la palabra de Dios? Amén. Sirvamos en algún grupo en la iglesia, si no hemos aprendido a perdonar, amén. Porque a veces es necesario que perdonemos. Es necesario que ese odio, ese resentimiento, esa amargura se vaya de tu vida. Y que le digas, Señor Jesús, quita todo esto, todo lo que estorba, que quite toda cadena, toda atadura de nuestras vidas. Arranca esto de mí, Señor Jesús. Limpia mi vida, mi alma, mi corazón, porque yo quiero servirte. Aprendamos, mis hermanos, a perdonar, porque si una de estas señales en estos tiempos de la venida de Cristo, amén, mi hermano, es el odio. ¿Por qué? Porque muchas personas, amén, se están perdiendo por los pleitos, por contiendas, por aborrecer a su familiar, amén, a su vecino. Y verdaderamente no nos estamos enfocando en la palabra de Dios. El ser humano, a veces, mis hermanos, ha superado a la especie animal. ¿Por qué menciono esto? Porque lo hemos superado en nuestro comportamiento, amén. A veces vemos que animalitos ponen mejor el ejemplo que el mismo humano. Porque hoy en día hay mucho odio y desprecio, amén. Pero déjame decirte que todo esto, amén,
Todas estas señales son necesarias que acontezcan. Pero hay algo, mis hermanos, hay algo, amén, una esperanza para nuestras vidas. Porque si estamos con Cristo, así pasen todas estas cosas, amén, nada nos podrá tumbar. Pero si estamos alejados de Él, amén, ¿qué será de nuestra vida, amén? Por eso el Señor en esta hora, Él habla a nuestros corazones. Él quiere, mis hermanos, que despertemos y nos demos cuenta que todo lo que Él habló en su palabra está pasando, está sucediendo. Y que recordemos el día de su venida, amén. Que día con día le sirvamos a nuestro Señor Jesucristo como si fuera el último día, amén. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, amén. En la escuela, en la calle, que podamos ser ejemplo ante la sociedad, que verdaderamente las personas puedan ver un cambio en nuestras vidas, amén. Porque si hay algo, mis hermanos, que a veces las personas, amén, se han desanimado o entran en desánimo, amén, es porque a veces ellos han visto nuestras vidas. Y porque si hay algo muy claro, tú y yo como hijos de Dios, mi hermano, sabemos que el blanco principal, la meta a seguir, es Jesucristo, amén. No es el hermano ni la hermana, es Jesucristo la meta a seguir. Pero hay un pero, mi hermano. Pero recordemos que nosotros también somos ejemplo, amén. Somos ejemplo ante las demás personas, ante nuestros hermanos en la iglesia. Es por eso que debemos de cuidar nuestras vidas, de consagrarnos al Señor, amén. Para no ser piedra de tropiezo, amén. Y que ellos puedan ver verdaderamente ese cambio que Cristo ha hecho en nosotros, amén. Y que puedan venir confiados a los pies de Cristo a servirle con amor. Porque cuánto no queremos que nuestros familiares, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de la escuela o del trabajo estén en este lugar. Sería un gozo inmenso, amén, ver a todos esos seres queridos, a todas aquellas personas, amén, que están en drogadicción, amén, que no tienen alimento, mis hermanos, a toda aquella persona que está sufriendo. Sería un gozo de nuestra parte verle en este lugar. Y sabemos que el Señor ha hablado en nuestra vida y que en el tiempo, amén, que vamos a salir nosotros a llevar ese mensaje, amén, que vamos a salir a evangelizar, que en el tiempo en el cual nosotros vamos a ir, amén, a enseñar a un grupo, amén, a una célula, que podamos hacerlo de lo mejor, amén, y que podamos prepararnos, amén, para todas aquellas personas, amén, que quieren servir, amén, y quieren conocer a Jesucristo. Que nos dispongamos. Santo es Dios, gloria a Dios, amén. Dios es bueno, mis hermanos, por eso nos gozamos y agradecemos todas sus maravillas. En el Evangelio de Marcos, mis hermanos, les voy a leer unos versículos. Marcos capítulo 13, versículo 11, amén. Habla el Señor Jesucristo diciendo: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, amén, sino el Espíritu Santo. A veces nos preocupamos qué hemos de hablar, qué hemos de decir, pero será el Espíritu Santo, amén, quien va a hablar.
El Señor nos dice, no te preocupes, porque yo voy a hablar, porque no te voy a dejar solo, porque el Espíritu Santo va a estar ahí, amén. Y es el que va a hablar por medio de ti. Y tenemos que disponernos, tenemos que servirle al Señor Jesús. Y en el versículo 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, amén. No el que persevere en 1 año, 5 años, 10 años. La palabra dice muy clara, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, amén. Hasta el fin, mis hermanos. Y si vamos a estar con Cristo, vamos a estar con Él al pie del cañón, amén. Así venga lo que venga, amén. No tenemos que alejarnos de nuestro Señor Jesús, pero para eso es necesario que tú y yo estemos en comunión como hijos de Dios y que le busquemos, amén. Que estemos todos en un mismo sentir, amén. En un mismo sentir, y me gozo, ¿por qué? Porque día con día mis hermanos vienen a orar en las mañanas, amén. Porque los que no podemos venir por nuestro trabajo, lo hacemos en el camino. Me gozo porque el Señor está levantando a cada uno de ustedes, porque se está viendo una transformación, se está viendo el mover del Espíritu Santo en los grupos, amén. Porque Dios es grande, Dios es fuerte y maravilloso. Es por eso que alabamos y glorificamos su santo nombre, porque santo es Dios, amén. Santo eres Dios. Versículo 20. Y el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Amén. Los años pasan y ni nos damos cuenta, amén, mis hermanos. 2020 pasó rápido. Ahorita el 2021, ya vamos a entrar al mes de marzo, para gloria de Dios, amén. Y el tiempo se está yendo aún más rápido, pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que por causa de los escogidos serán acortados estos días, amén. Por causa de ti, por causa de cada uno de ustedes, por causa, amén, de todos aquellos que vengan a los pies de Cristo, por causa de ellos, estos días serán acortados. Porque el Señor no retarda su promesa y debemos de tener siempre en mente que Cristo viene pronto, y lo debes de llevar en tu corazón y lo debes de plasmar a las demás personas, amén. Porque Dios es bueno para con nuestras vidas, porque Dios te quiere usar y te quiere bendecir grandemente, amén. Es por eso que el Señor Jesús en esta hora, en medio de estas señales, el Señor nos enseña dos cosas muy importantes, mis hermanos. ¿Cuáles son esas cosas importantes? Nos enseña a perseverar, amén. Debemos de soportar, así como Job soportó, así también nosotros en Cristo, amén. ¿Y qué otra cosa quiere el Señor que aprendamos y que llevamos a cabo? Evangelizar, amén. Es tiempo que nos levantemos, es tiempo que vayamos a predicar la palabra, amén. Vamos a disponernos, mis hermanos, a levantarnos como hijos de Dios, porque Dios ha sido tan maravilloso con nosotros, amén, que nunca nos ha dejado. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos prometió estar siempre, amén. Dice que no nos dejará solos, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él prometió que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces tenemos que perseverar hasta el fin, juntamente con Él, porque recordemos que somos parte de ese cuerpo espiritual, que aquel sumo sacerdote es Jesucristo, que la cabeza principal es Cristo, y que venga lo que venga, mis hermanos, no debemos de alejarnos del Señor.
que debemos de estar empapados de las Escrituras para si vienen falsos profetas, falsos maestros, amén, nosotros como hijos de Dios podamos distinguir, amén, que sea el Espíritu Santo, amén, y que podamos tener ese discernimiento para no caer en confusión, para no caer en engaño, mis hermanos. La palabra de Dios es muy clara y nos dice, amén, no todo el que diga Señor, Señor, amén, y debemos de tener cuidado hasta lo más mínimo, amén. No podemos, mis hermanos, darnos la libertad, y más en este tiempo, de apartarnos. Comprendo que a veces vienen cosas que nos desaniman, amén, que tal vez ya no queremos seguir, pero si hay algo tan importante y debemos de saber, es que Cristo, amén, Él siempre está dispuesto para bendecirnos, porque Cristo no nos está haciendo algún daño para alejarnos, amén. Entonces es necesario que permanezcamos en Él y que no nos demos esa libertad de apartarnos, porque no sabemos si vayamos a regresar, amén. Porque Dios al que ama, corrige, amén. ¿Y de qué forma nos va a hablar, nos va a corregir? No lo sabemos, pero el Señor va a hablar a sus hijos. ¿Y para qué esperar, amén, mis hermanos? ¿Para qué llegar hasta esas circunstancias si podemos servirle, si podemos estar bien ante su presencia, amén? Tenemos que ser constantes, mis hermanos, en ayuno, tenemos que ser constantes en oración, tenemos que llenarnos aún más, amén. Porque si algo, y es una experiencia personal, yo no sé si a ti te haya pasado también, pero cuando dejas de orar, cuando dejas de ayunar, cuando dejas de leer la palabra de Dios, te vas enfriando, amén. Ahora sí nos volvemos como un hielo y no sentimos nada. ¿Y qué tenemos que hacer, amén? Para que ese fuego, esa llama esté siempre ardiente, amén. Ese fuego del Espíritu Santo, pues tenemos que llenarnos del Señor, para que esa llama, ese fuego crezca y se avive en nuestras vidas, amén. Porque muchos han pedido un avivamiento, pero no lo han buscado, amén. No se llenan de su presencia. Y si queremos un avivamiento para nuestra región, amén, para nuestro país, para nuestro estado, tenemos que iniciar por nosotros mismos, amén, buscando al Señor, buscando al Espíritu Santo, para que cuando descienda el poder y el fuego de Dios, amén, todas las personas se maravillen y puedan venir ahora sí, mis hermanos, a experimentar de ese poder tan grande. Cuidemos, mis hermanos, nuestra vida, cuidemos el ser ejemplo ante los demás, amén. Hasta en lo más mínimo, mi hermano, debemos de ser cuidadosos. Hoy como nunca, como hijos de Dios, debemos de expandir el Evangelio por todos lados, amén. Tal vez en estos instantes no podamos trasladarnos nosotros a Europa, a Asia, amén, a los continentes europeos, pero estamos en un país que se llama México y que hay millones de personas y que tenemos que empezar a hablarles de la palabra del Señor, amén, porque muchos de ellos están deseosos de la palabra de Dios, están necesitados de una palabra de aliento, de un amor que transforme sus vidas, que verdaderamente un amor que haga un cambio en ellos, amén, porque podrán experimentar miles de cosas, pero les traerán, amén, paz, tranquilidad, solamente un momento, pero sabemos que en Cristo, amén, las cosas en Cristo son eternas y para siempre, amén, y en Él debemos de estar confiados, solamente a Él debemos de servir, mis hermanos. Y es necesario que estemos alerta, amén, ante estas señales que nos anuncian la venida de Cristo, amén. Los invito, mis hermanos, a que se pongan de pie. Gloria a Dios.
Y siempre es un privilegio, es un gozo, mis hermanos, pasar a este lugar al frente, ante su altar, porque es Él, nuestro Señor Jesús, es el Espíritu Santo, el cual está aquí, amén, y ha hablado a nuestra vida, ha hablado a tu vida, ha hablado a mi vida, y queremos que este mensaje se vaya en nuestros corazones y que podamos, mis hermanos, llevarlo a cabo. Es por eso que el Señor te hace la invitación en esta hora, que vengas a este lugar y que le digas: Señor, perdóname si te he fallado. Señor, perdóname si no he hecho lo que tú me has mandado, si me he olvidado que tú vienes por tu iglesia, si he entrado en confusión, Señor, si he puesto barreras para que tú bendigas mi vida, si mi corazón está duro, si mi corazón no quiere alabarte, perdóname, Señor. Enséñanos a ser mejores cada día. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestra alma. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, el que toque cada uno de los corazones de mis hermanos ante este mensaje, ante tu palabra, Señor. Que podamos llevar a cabo este mensaje, Señor, en nuestra vida, Padre, y que podamos llevarlo a las demás personas. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestra alma, Padre. Levanta, Señor, grandemente cada uno de mis hermanos. Levanta sus ministerios, levanta esta iglesia. Te pedimos que el fuego de tu Espíritu Santo y tu poder sea sobre cada uno de ellos. Que descienda fuego de tu Espíritu Santo sobre ellos, Padre. Que tu poder, Señor, y tu gloria sea sobre las personas que van a venir a este lugar, Padre. Porque van a venir